Por T13 en vivo, hablemos a las 12 en T13 en vivo, nuestro canal de noticias. Hoy inaugurando una temporada en el día perfecto. Pepe Out se incorpora a Hablemos a las 12 en base semanal. Vamos a estar todas las semanas conversando y analizando la política. Pepe, bienvenido al programa, bienvenido a Canal 13, bienvenido a todos. Programaste un buen día para empezar. Teníamos todo más o menos organizado para que esto fuera así. Qué salvaje, ¿no? Sí, ahora, fíjate que yo ayer justo grabé un podcast que hago semanalmente y había dicho las dificultades del día de mañana. Porque por la mañana de hoy. Por la mañana de hoy, porque funcionan en dimensiones distintas. Y el diálogo se hace imposible. La máxima informalidad versus la máxima rigidez formal. ¿Ah? Entonces todo se convierte en una discusión de cronología y de semántica. ¿Ah? Informó, explicó. Que una discusión media, en un sentido es media ociosa, digamos. Es bastante ociosa y yo creo que además pone en riesgo un valor supremo de la democracia chilena. ¿Ah? Piensa tú que en Argentina la presidenta saliente no asiste al cambio de mando. Piensa tú que en el informe a la Nación el presidente Milei se dedica a insultar de manera increíble a todos sus opositores. Piensa tú que en Bolivia tampoco hay presencia del presidente saliente a la hora del cambio de mando. ¿Qué es lo que yo pensaba cuando se levantaron las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera? Era desconocer el valor que tiene para la democracia chilena, el valor diferencial en América Latina, de que un presidente electo por el pueblo le entrega la banda presidencial a otro presidente electo por el pueblo en completa civilidad. Claro, y eso es un valor, como dices tú, de la democracia chilena. Descontemos el traspaso del poder entre Pinochet y Elwin, digamos. Por supuesto, porque eso fue... que era una dictadura que le entregaba una democracia. Y además fue a las batallas, están todos estos cuentos de la gente que llegó a la moneda sin que hubiera nada, digamos. Pero piensa en las dos transiciones de Piñera-Bachelet, Piñera-Bachelet. Ejemplares, pues. Y eso es a lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, a ver, analicemos un poco lo que pasó hoy. Era difícil, pero se hace más difícil si es que, como más o menos evidente, que el presidente electo no improvisó este emplazamiento al presidente Boric, que está reconocido por ambas partes, en el sentido de que Boric tenía que retractarse o que tenía que aclarar, de alguna manera aclarar esta situación. Era más o menos evidente que el otro iba a reaccionar mal, digamos, ¿no? Ahora es lo que hizo Gabriel Boric, entre paréntesis, porque de la primera intervención de la entrevista se podía colegir que se había comunicado con el presidente electo. Claro. Y en la segunda, uno lee luego, en la comparecencia del Patio Naranjo de esta mañana. Es una comunicación frustrada. Es decir, un intento de comunicarle. Es que lo que pasa es que la frase en la entrevista de la Connie Santamaría en Mega es confusa. Es confusa, claro. Porque dice hace algunas semanas. Exactamente. Hace varias semanas, le dice. Sí, claro. Cosa que ya estamos claros que no fue hace varias semanas. No fue hace... Bueno, aquí en realidad el gobierno se ha contradicho demasiadas veces, ha mostrado demasiada opacidad y yo creo que se casó en su propia trampa, porque partamos de partida, una cosa tan relevante como la concesión de un cable a una empresa china, respaldada por supuesto por su gobierno. Claro, porque si no, no hay cómo. Obvio, ¿no? Una inversión multimillonaria, con el antecedente además de que ya había debido cancelarse proyectos similares. Yo recuerdo al presidente Piñera entusiasmadísimo con la iniciativa del cable a China, que luego terminó siendo a Australia y a través de Google. Y además con la persecución que hubo desde Estados Unidos, bueno, por de pronto a TikTok, digamos, pero además a Huawei. ¿Te acuerdas cuando Huawei? Cuando vino Pompeo. Vino Pompeo por el cable, pero también por la licitación 5G, que fue lo que provocó el problema en Costa Rica. Eso pasó hace no tantos años. Y ya había pasado con la licitación al registro civil, es decir, claro, el tema de los datos era un tema muy sensible. A mí lo que me llama la atención, fíjate, es que, bueno, primero que tú hagas eso en las postrimerías de tu gobierno. A 5 semanas, 6 semanas. Es como si yo arrendara una casa y el arrendatario hiciera un contrato para poner paneles de publicidad durante los próximos 4 años sin consultarme a mí, que voy a hacer es raro. Es medio raro, sí. Es raro. Está en su derecho, por supuesto, pero creo yo que es éticamente muy discutible
que tú hagas cosas tan relevantes y que tienen tanto impacto sobre el gobierno futuro cuando te quedan 40 días. Ya, Y hacerlo de manera inconsulta. Ese Claro. es el punto de partida, Es el punto de partida de todo esto. de esta situación. Ahora, agrégale la discusión sobre los amarres, sobre la contratación de personas, porque eso es el subtexto que está aquí debajo. Claro. ¿Ah? Y el problema de la transparencia en los datos financieros de la nación. Y ahí agrega otra cosa, que es que lo vienen diciendo en la derecha, no solo en el gobierno, o sea, no solo en la oficina del presidente electo, sino en el mundo de la derecha, vienen diciendo hace rato que en la ley de presupuesto, aparte de los datos fiscales, que era uno de los temas a tratar hoy, hay una serie de trampas y hay una serie de cosas que van a saltar después durante el resto del año, digamos. Claro. O sea, hay Eso- una desconfianza ya implícita. Por eso esto es como la guinda de la torta. ¿Ah? Ahora, yo espero que no se suspendan las relaciones entre las dos personas que llevan la organización del día del 11 de marzo, que son el futuro ministro Alvarado y el ministro Elizalde, que se conocen perfectamente bien, por Sí. lo demás. Bien. ¿Eh? Sería muy raro que se traspasara a ellos esa tensión. Pero ahora, yo creo que vamos a llegar al miércoles de la próxima semana en máxima tensión entre los presidentes, digamos. Absolutamente. Eso es evidente. Es una lástima. Es una lástima. Ahora, son personalidades polarmente distintas. Es decir, están las antípodas. Y como decías tú al principio, tipo ¿tú crees que eso está en la base del Yo creo problema? que eso está en la base del problema, que no logran comunicarse. Ni el presidente Boric entiende a José Antonio Kast, ni José Antonio Kast entiende a Gabriel Boric. Y no estoy hablando de la corbata, ¿ah? Estoy hablando de la manera Claro, de ser, la manera de entender el rol, en fin. claro. Entonces hablan español, digamos. Hablan Pero no- español, pero hablan en pero frecuencias distintas. que no se tocan. Que no se tocan. Ah, es complicado. ¿Ah? Entonces uno cree haber dicho cierta cosa y el otro entendió otra y viceversa. Y ahí hay un problema que es donde entramos en esta dinámica de informé o no informé, qué significa informar, se lo dije pero no se lo dije, pero le intenté llamarlo y no me contestó. Una serie de cosas que son medio infantiles, tomando en consideración el nivel de los personeros de los que estamos hablando. Yo creo que la ciudadanía se ve sorprendida y disgustada. ¿Ah? Porque si hay momentos de expresión del sentido republicano, es este. ¿Ah? Sí, po. Es la entrega razonable, formal. Aún entre adversarios. Exacto. Entonces ahora, claro, uno ve a los partidarios duros de unos y otros, ¿ah? Que defienden a rabiar la posición de uno y del otro, pero el público general, que es La muy mayoría. mayoritario La gran mayoría. respecto de las barras bravas de uno y otro, ve esto con estupor. Y yo creo que es un ejercicio de alto voltaje el que está llevando a cabo el próximo presidente al romper, digamos, al contaminar con esta mala relación el cambio de mando. Esta mañana, yo te diría que ya había abandonado Kast la moneda con todos sus ministros y desde la OPE salieron dos informaciones. Una pública, que es que el presidente electo iba a hablar a las 11 de la mañana, y la segunda es que en off ya te decían esto no tiene vuelta, básicamente. Lo que refrendó Kast después en su comparecencia. El presidente Boric acaba de tuitear, esto pasó hace minutos, y dice esto: lamento profundamente que el presidente electo José Antonio Kast haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos. No hay comas entre medio, así que es larga la frase. Es larga. Respira. Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, Hacienda, Comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario. Avancemos juntos por Chile y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida, dice en el habitual tono poético el presidente Boric. Bueno, eso deja la pelota en el campo de Kast. ¿Ah? Y yo creo que le va a costar sostener la idea de la ruptura definitiva del diálogo. Tú tienes que establecer obligadamente un diálogo, aun cuando menosprecies
al dialogante, al interlocutor, aun cuando pienses que el interlocutor no está jugando con todas las cartas sobre la mesa, en fin, aunque tenga lo que está sospechas, explícito en esto, no confiamos en las cifras, no confiamos en los datos. Bueno, uno tiene que dialogar también con aquel en el que no confía plenamente. Dialogará de manera distinta, naturalmente. Si no, el mundo se hubiera acabado en la crisis de los misiles de octubre, digamos. Imagínate a Trump dialogando con Putin o con Xi Jinping. E incluso Xi Jinping dialogando con Putin. ¿Ah? También. Sí, también. Porque... Claro, es un problema. Y tú dices, es difícil sostenerlo, pero por otra parte también es difícil echar pie atrás. Debe haber alguna solución intermedia, digamos, ¿no? Debe haber alguna solución intermedia, que es la que te digo, que no continúan seguramente las bilaterales de los ministros, pero los dos coordinadores, aquellos que fueron nombrados hace ya... Un buen rato, al inicio. Al inicio, prácticamente después los días siguientes de la segunda vuelta, el gobierno nombró al ministro Lizalde. El martes siguiente que fue Casa a la Moneda. Ahí supimos imaginamos que Alvarado iba a ser ministro del Interior. Claro, porque eran como pares. Por otra parte, hay muchas reuniones, lo he hablado con varios ministros, futuros ministros y ministros en este periodo, que son de los equipos, digamos. No están las cabezas, pero sí los equipos, porque la verdad es que el traspaso de información es evidentemente necesario, digamos. O sea, es insoslayable. Es insoslayable. Ahora, claro, está confundido, digamos, creo yo, el temor de quienes se van a que haya un periodo inicial de exhibición de errores por parte del gobierno entrante. Eso es lo que se avecina. Claro. Claro. Lo que tiende a ocurrir en los cambios de alcalde, tú lo sabes bien. Claro. Y aquí vamos a tener varios meses donde en las distintas reparticiones se van a exhibir eventuales errores o informes de Contraloría, etcétera, etcétera. Ya los estamos viendo. Espérate, suspendamos eso por un momento, reservémoslo. ¿Cuál es la estrategia, políticamente hablando, la estrategia de hacer un gesto en el inicio de la conversación que tú sabías que equivalía a patear un poco el tablero, porque era evidente que el presidente Boric no se iba a retractar ni iba a aclarar el asunto? La verdad ¿Cuál es la estrategia política detrás de eso? Primero, yo considero que José Antonio Kast debió haber dado por aclarado, porque finalmente la confusión de la entrevista con Connie Santamaría respecto de si había habido o no comunicación, luego la aclaró el propio presidente diciendo que había habido una frustrada un intento de comunicación. O sea, y eso es una aclaración. O sea, darlo por aclarado ahora en su punto de prensa a las 11, digamos. Claro. Después de que Boric habló en la Moneda. Exacto. Ya. Lo debió haber dado por aclarado. Sí, porque a quién... podría haber agarrado ese guante. Obvio. ¿A quién le conviene que el nuevo gobierno entre de esta manera? ¿A quién? A la oposición. O sea, yo me pongo a mirar y digo, ¿a quién le conviene entrar pacíficamente y ordenadamente? ¿A quién le conviene que el otro entre desordenadamente y a las patadas y con conflictos y en una situación? A los que van a hacer oposición. A los que van a hacer oposición. El 11 de marzo en adelante. Por eso que no entiendo el interés. Yo entiendo la irritación que debe provocar el hecho de que el presidente y su gobierno, el presidente Boric y su gobierno, estén haciendo cosas demasiado relevantes para que ocurran en los últimos 45 días de su mandato. Ya, y están enojados y tienen razón para estar enojados. Ya, pero gobernar significa comerse los enojos y varias otras cosas más muchas veces. Efectivamente, yo creo que ahí faltó templanza. Sí, creo que faltó derechamente. O sea, que no hay una estrategia política detrás. No veo. Porque ¿cuál podría ser la ganancia? La estrategia de polarización. Para la base Kast es bueno. Por supuesto. O sea, la base Kast de decir, oye, que te dejen de mentir. Por supuesto, claro. Por supuesto, pero todo indicaba que Kast iba en la dirección contraria. Exacto. No de fortalecer y satisfacer y darle de comer a su barra brava. A su base beligerante. Claro, sino más bien ampliar. Claro. Y lo que hace aquí es retroceder en eso. Claro, se sitúa en un lugar más extremo. Obvio. Porque obliga, digamos, de partida, a aquellos que ven esto neutrales, que puede que hayan votado por Kast o por Jara, pero sin entusiasmo. Ya, claro. Por supuesto, no están con la camiseta, no están con el bomba. Están dispuestos a esperar, digamos, a esperar qué es lo que hace ese gobierno, como estaban dispuestos en el caso de Gabriel Boric
Hace 4 años. Hace 4 años. Piensa que Gabriel Boric sacó 25,8% de los votos en primera vuelta y luego sacó 56% de los votos. El 60% de los votos de segunda vuelta de Boric no había estado en primera. Claro. La situación es similar ahora. Claro. La situación es similar. Y por lo tanto es gente que está esperando a ver cuál es la impronta del gobierno. ¿Ah? Y esa es la gente que sustenta la luna de miel. Y digamos. esa es la gente que sustenta la luna de miel, es la gente que sustenta la adhesión mayoritaria que te permite y te fuerza a los parlamentarios a votar favorablemente proyectos que son populares. Tú sabes, lo peor para los gobiernos es cuando son impopulares y quieren pasar cosas en el Parlamento. Claro. ¿Ah? Ahí es cuando se ve verdaderamente cuáles son los tuyos de verdad. Exacto. Y Porque son los otros- menos porque que los los otros te dan vuelta a la potenciales. espalda. Obvio, derechamente, lógico. No están dispuestos. Incluso algunos de los tuyos. Dejemos reservado el asunto de las cifras. En los primeros 90 días, el gobierno tiene que hacer, el nuevo gobierno va a tener que hacer el decreto de política fiscal. Esto es fijar más o menos la trayectoria del déficit. Y además tiene que hacer un informe de política de finanzas públicas. O sea, esos son 2 momentos súper complejos. De hecho, para Mario Marcel fue más o menos complejo hacer su primer informe de finanzas públicas porque tuvo que reconocer que algunas cosas que él había dado por malas estaban correctas. Exacto. En este caso, lo más probable es que pase eso que tú decías, que es que se diga, mire, donde decía 3, había que poner 6. Estoy inventando la cifra, por supuesto. O sea, puede ser un momento incómodo para el gobierno actual, digamos. Va a ser un momento incómodo. Ahora, no sé si viste la Academ de este fin de semana, que no, fue Criteria. ¿Ya? ¿Ah? Se enfoca en la reducción del gasto. ¿Mm? Primero, el 64% de las personas cree que el gasto público es excesivo y por lo tanto la disposición a recortarlo es mayoritaria. Me decía Marilyn Lourdes esta mañana en Tele 13 Radio, que es nuestra editora económica, me decía que este era un país muy raro porque la gente común y corriente andaba hablando del déficit fiscal, claro. digamos. Pero es un tema. Pero en el momento que tú le dices hay que hacer recorte fiscal aunque signifique reducción de los subsidios y beneficios o de los programas sociales, más del 65% dice que no. ¿Ah? Entonces la línea es muy delgada. Porque la gente quiere chicha y chancho. Obvio. El problema es que no se puede. Esa es la naturaleza del ser humano, y particularmente del chileno, aunque sepa que da diarrea. Exactamente. Pepe Out está con nosotros en el análisis político de esta jornada. Tenemos que hacer el corte y seguimos con esto y otros temas de la actualidad de este traspaso de mando que hasta hoy había sido tan normal y ahora se convirtió en un territorio accidentado. La pausa y estamos de vuelta con más. Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. ¿Estás buscando el barrio de tus sueños? En Vecinos al Límite lo puedes encontrar. ¿Con la privacidad? ¿Qué tanto te gusta? ¡Viejo Tajo! El reality que vives todos los días en tu barrio. Ahora lo verás en el 13. Vecinos al Límite. Un reality basado en hechos reales. 4 equipos vivirán alternadamente en 4 casas diferentes. Eso sí, las reglas las pongo yo. Ah, ese es Charlie, el dueño del barrio. Vecinos al Límite, un reality basado en hechos reales. Pronto por el 13 y todos los barrios de Chile. Comenzó el final de ¡Respetable público! ¿Están preparados? Mundos Opuestos. En búsqueda de los 4 finalistas. Comienza el juego, señoras y señores. ¿Aceptas que el último ciclo de eliminación que inicia hoy sea solo de hombres y así dar a las mujeres una mejor oportunidad de llegar a la final? Y muy pronto, todos los días una competencia. Todos los días, un eliminado. ¿Aceptas que el último ciclo de eliminación sea solo de hombres y así dar a las mujeres una mejor oportunidad de llegar a la final? En camino a la gran final de todos los tiempos. Mundos Opuestos.
Comenzó el final por el 13 y 13 Go. Este miércoles 11 de marzo, el cambio de mando se vive con Tele 13 en terreno. Desde las 6 de la mañana, todos los equipos desplegados desde el Congreso Nacional, Cerro Castillo y La Moneda para cubrir los momentos claves de nuestra tradición democrática. Todos los detalles de esta histórica jornada con la mejor cobertura. Cambio de mando presidencial. Este miércoles 11 de marzo, solo en Tele 13, T13 en vivo y todas sus plataformas. Tele 13, el poder de estar informados. Vuelve el sabor y el mundo culinario local en una nueva temporada de Probando el Barrio. Bienvenidos a esta nueva aventura. Aquí les habla la capitana del barco La Perla Negra. Soy Camila Chile y me van a acompañar en esta segunda temporada de Probando el Barrio en una gran aventura. Recorramos junto a la querida Cami Chef los rincones más exquisitos de diferentes regiones de nuestro país en una imperdible nueva temporada. Quiero decirlo, churrasco marino, así se parte bien el día. Cultura 13, Probando el Barrio, segunda temporada. Este sábado, después de Sábado de Película, por el 13. Comienza el final de Mundos Opuestos. Tras una impresionante competencia de equipos, Alan requiere atención médica. Hoy, Mundos Opuestos. Recta final. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12 por nuestro canal de Noticias T13 en vivo. A esta hora, el presidente electo ha puesto fin al proceso de traspaso de mando. No confían en los datos, no confían en la información que se está entregando. Ese es el contexto de esta conversación que hacemos con Pepe Out, que se integra al programa a partir de este capítulo, y vamos a estar todas las semanas analizando la política y la actualidad. Dicho eso, este fin de traspaso de mando que en alguna parte va a tener que continuar. Bueno, tú decías que los detalles de la ceremonia y todo eso va a tener que seguir coordinándose. Es evidente que hay cosas que no pueden dejar de hacerse. Y como también alguna información de los equipos que es sustantiva e irreemplazable, digamos. La agenda legislativa se puede ver afectada o más afectada de lo que ya estaba por este incidente, ¿no? Bueno, sí. Ahora, es difícil, aunque la presidenta Bachelet decía que siempre podía ser peor, pero ya estaba muy afectada. Sí. Porque el gobierno no se decidió a entregar aquello que debía entregar para aprobar, por ejemplo, el CAE, por ejemplo, Sala Cuna Universal, en fin. Y digamos, la capacidad que tiene un gobierno disminuye a la mitad cuando ya perdió la elección. Claro, porque la mayoría política está en otro lado, digamos. Obvio. Y naturalmente quienes ingresan no tienen ningún incentivo para entregarle la solución a quienes se van. ¿Te fijas? Menos si la solución no les gusta. Menos si la solución no, pero aunque. Incluso, incluso. Ahora, sobre todo ahora que la derecha tiene una correlación más favorable en el Parlamento que viene respecto del Parlamento actual. A menos que sea una cuestión excepcional como la PGU, que era tan buena, porque básicamente siempre es bueno repartir plata. Lo que pasa es que eso era un exocet. ¿Cómo iba a votar la izquierda en contra de algo que había demandado siempre y que el presidente Piñera y sus equipos habían dicho? Piensa tú que, a propósito de las mutaciones, de los cambios, piensa tú que la derecha por mucho tiempo pensó desde la política de focalización. Claro. Y esta era una política universal. Generalista, claro. Y al revés, la izquierda siempre presionó porque los beneficios fueran universales. Entonces, no podía votar en contra de la PGU, aun cuando yo recuerdo Giorgio Jackson lo denunció como una especie de maniobra electoral. Claro. Y eso que terminó aprobándose en enero, después cuando ya había terminado la elección. No sé, siempre se le puede encontrar alguna cosa. Pero efectivamente no había forma de oponerse. Yo creo que el gobierno equivocó el tiro dejando para ahora Piensa tú que se hubiera ocurrido con la
si no hubiera capitulado el gobierno en principios claves de su propuesta de reforma previsional, no habría habido reforma previsional. Sí. Siempre los gobiernos se ven sometidos a la disyuntiva de elegir entre cedo para aprobar el proyecto, aun cuando me distancie. En el caso de las pensiones, la distancia es sideral. Pero aun cuando me distancie de mi propuesta y de lo que comprometí, o me quedo denunciando a la oposición por su mezquindad de no haber concurrido. Y mira, en mi experiencia, siempre los gobiernos quedan como los responsables del fracaso de haber aprobado o no determinado proyecto. Claro, nunca es la oposición. Nunca es la oposición. Nunca es la oposición, no, claro. Y en ese sentido es más fácil ser oposición. O sea, Johannes Kaiser, por ejemplo, que dice no a la reforma de pensiones, no, prácticamente porque se mantiene en la posición principista. Bueno, no le ha tocado gobernar, digamos. Es más fácil ser oposición, incluso es más fácil cuando tú eres oposición y tienes disposición a conversar. Claro. Yo te digo, yo fui parlamentario en ambos, con Bachelet y con Piñera, y obviamente todos mis colegas les resultaba muchísimo más cómodo ser oposición a Piñera, porque por supuesto cuando uno está detrás de un gobierno, uno tiene que respaldarlo, aunque no le guste sus decisiones, aunque haya cosas que no te gusten, pero tienes que respaldarlo. En cambio, en la oposición, tú marcas tus puntos, y si el gobierno cede a tus puntos, tú concurres, y si no cede suficientemente, no concurres. A esta altura lo único que está más o menos garantizado, aunque en realidad es una decisión de ayer del gobierno electo, es aprobar la reforma constitucional para cambiar el estatus de gendarmería, digamos. Claro. A ver si resulta. A ver si resulta. A ver si resulta. Con lo que puede significar eso desde el punto de vista del anuncio de los gendarmes frente a esa reforma. Claro. Sí, ahora da la impresión de que los gendarmes no están tampoco en un muy buen pie para... No están en muy buen pie. No es el mejor momento para ellos. Pero los gremios y los sindicatos siempre, digamos que toman en consideración, o en poca consideración, el contexto de opinión pública. Claro. A la hora de tomar sus decisiones. Claro, sus intereses son mucho más importantes que la opinión pública. Es verdad, podría haber algún problema. Podría haber algún problema al pero hay inicio transversalidad política como para aprobarlo, digamos. Sí, claro. Pero Salacuna, FES y todas esas cosas no tienen ninguna posibilidad. Vamos a ver si la reforma política, el gobierno hizo algo para salvar a los pequeños. Sí, ¿por qué no explicas qué es exactamente lo que... Le da la oportunidad a quienes no consiguieron 4 parlamentarios o no obtuvieron el 5% en 8 regiones del país. Evópoli, por ejemplo. Claro. Esos son los 2 requisitos para mantener la condición legal. Basta que cumplas uno de los dos, claro. Uno de los dos y estás dentro. Le dan la oportunidad de fusionarse con otro, si acaso te da el 5% o te da los 4 parlamentarios fusionándote. Claro, por ejemplo... O sea, por ejemplo, si Demócratas y el Frente Regionalista Verde Social, o Demócratas y Evópoli. Sí, está más posible lo segundo. Sí. Sí. Ya, podría ser, si fusionara. Podría ser. No sé si está más posible lo segundo. ¿No? Porque piensa tú que Jaime Mulet, que creó este partido, estuvo un largo periodo en Apruebo Dignidad y formó parte, se sentaba en la bancada con el Partido Comunista. Claro. Luego hizo una participación en la primaria desde el centro. Digamos, era el candidato más centrista de esa primaria. Como si fuera un antiguo DC. Exactamente. Luego desobedeció, comillas, la sugerencia viva, entusiasta del presidente de la República de concurrir a una lista única porque no estaban satisfechos sus expectativas. Estuvo a punto de conseguir su objetivo, fíjate, porque consiguió 5% en 7 regiones y se requerían 8. Y hoy día es uno de los impulsores de la diferenciación al interior de la futura oposición. Y está en conversaciones con parte del oficialismo futuro para la constitución de la mesa directiva de la Cámara. Por eso digo que no es... Sí, en realidad no es tan loco. Ahí cualquier combinación es posible. Cualquier combinación es posible a la hora de
de desarrollar el instinto de sobrevivencia. Ahora, la reforma política no es ni de lejos lo que se había soñado, pero aquí cabe la frase de Bachelet citando a Pablo Milanés, digamos, porque en la práctica hay, desde un sentido práctico, los incumbentes, o sea, los que están ahí en el Congreso, que voten en contra de sus intereses es más o menos difícil. Sí, ahora, la ventaja de enero, de marzo, es que prácticamente la mitad no tiene intereses. Claro, porque ya se va. Porque se va. De salida. Puede tener intereses porque está en un partido determinado, pero tú sabes que eso es cada vez más fluido. Fluido. También le da la oportunidad a los partidos que desaparecieron de fusionarse con un partido que sí consiguió el objetivo. Con un partido más grande. También es cueca. Es decir, que demócrata... O los radicales con el PPD. Ejemplo, los radicales con el PPD, en fin. Eso podría ser. ¿Tú que eres antiguo militante del PPD? Puede ser perfectamente. Ahora, el radicalismo quiere seguir viviendo. Fíjate que no hay nada más imposible que matar a un partido. Yo me acuerdo que el PADENA, ¿te acuerdas del PADENA? Sí, el Partido Democrático Nacional, que fue muy importante. Ya no quedaba nada. Y yo dirigí al PPD y lo fusionamos, lo incorporamos al PPD, pero por supuesto surgió otro PADENA. Lo mismo con el MAPU. Hubo siempre un MAPU de Samuel Bello. O sea, es muy difícil matar a los partidos. Pepe Out. Lamentablemente. Lo bueno, lo que no es lamentable es que Pepe Out está todas las semanas en Hablemos a las 12 en esta temporada. Bienvenido de nuevo y nos vemos el próximo jueves, creo, si no me equivoco. Feliz de estar aquí. Gracias, contigo. Pepe. Con Pepe Out, hablemos a las 12, política y actualidad en nuestro programa y entre 13 en vivo en nuestro canal de noticias, donde siguen las noticias después de esta pausa. Muchas gracias por estar ahí.